Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 391 de Al Derecho y al Revés. Lo tenemos a Charlie Vázquez en la operación, lo tenemos a Fede Politi de vuelta en la producción, breve semanita que se tomó Fede, pero que la disfrutó mucho, está bien quemadito. ¿Cómo te va, Marta Ollanarte? ¿Qué tal, Alejandro Drukarov? Saludamos a Mercedes Jones, que está en el Zoom. Siempre sonriente, además. Y vos te vamos a dar el privilegio de presentar a nuestro invitado de hoy, ¿Cómo andas, Mercedes? Encantada con todo lo que vamos a charlar con nuestro invitado y sobre todo por esto que dijiste, estamos en un lunes feriado con una conmemoración importantísima y vamos a hacer honor al día. Sí, un día muy particular, de eso vamos a hablar con el invitado, de eso seguiremos hablando nosotros. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Jorge Valer Garaos. Jorge empezamos por el final, es uno de los jueces del juicio a las juntas, es decir, es uno de esos magistrados a quienes tanto le debe el país por haber protagonizado un hecho histórico que en muy pocos lugares del mundo se ha logrado, creo que en ninguno de la manera en que se logró, en menos de o en 2 años de tiempo posteriores a la caída de una dictadura sanguinaria y brutal, haberla juzgado. ¿Vos estás diciendo esto que debemos haber escuchado 1000 veces, más de 1000 veces? Te juro que se me eriza la piel. Tal cual. Y lo miro a nuestro invitado y más aún. Tal cual. Gracias por estar acá. Gracias, Jorge, bienvenido. Para mí es un gusto y les agradezco la presentación que hicieron vos, Alejandro, y vos, Marta, también. Bueno, un poco estábamos hablando con Mercedes hace un rato, que las cosas se van presentando en la vida profesional de cada uno y en la vida en general, y uno resuelve si las afronta o da vuelta en la esquina, ¿no? Muchas gracias por la presentación. No, es que no hubo presentación, simplemente no hubo tanto, presentación porque yo lo interrumpí, ahora presentarlo. No, pero no es porque me interrumpiste, sino porque es tan fuerte el dato y tan importante para Jorge, por supuesto también, pero para todos los argentinos y en buena medida para el mundo entero, porque es un antecedente extraordinario. Esto hay que volver a decirlo muchísimas veces, como dice Marta, lo hemos escuchado 1000 veces y nos sigue poniendo la piel de gallina. Jorge es, por supuesto, abogado, especialista en derecho penal. Yo quiero destacar que hizo una larguísima carrera, no larguísima, pero una intensa carrera desde meritorio en la justicia. Es decir, meritorios son los que entran sin cobrar a la justicia, y Jorge llegó desde meritorio, pasando por distintos cargos, secretario, fiscal, juez de primera instancia, en el año 1977, y en el año 1984 pasó a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que es justamente el tribunal que, por decisión del gobierno del presidente Alfonsín, juzgó por violaciones a los derechos humanos a los integrantes de las juntas militares. Jorge no se quedó en la justicia después de eso, se quedó 3 años más, pero en septiembre de 1987, en otra muestra de lo que es su personalidad, se fue de la justicia, ejerció la profesión como destacado especialista en derecho penal, fue asesor del Banco Central, en fin, hizo una infinidad de cosas, fue docente universitario en varias universidades, escribió cantidad de trabajos académicos, y hoy yo empiezo con esto, Jorge, con una pregunta tan obvia como decía Marta, como yo sé que la audiencia va a estar esperando tu respuesta. Se cumplen 49 años del golpe nefasto del 24 de marzo de 1976 y se van a cumplir el 9 de diciembre de este año 40 años de la sentencia que ustedes dictaron juzgando a las juntas. Yo te pediría algunas reflexiones sobre este nuevo aniversario y, en tu opinión, ¿qué efectos se puede dar, qué efectos tiene hoy esa sentencia en la sociedad argentina? Bueno, sí, 40 años es muchísimo tiempo, y sobre todo
aquí en la Argentina. Tiene varios efectos muy importantes. Primero que se supo perfectamente y se sabe hoy perfectamente qué es lo que ocurrió en los años 70, en esa década del terror, pero en esa década de plomo. Pero quizá el efecto más importante y no buscado por el juicio es que hemos desarrollado 40 años de democracia ininterrumpida, algo que no ocurrió nunca en la República Argentina. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que afianzó el sentimiento de justicia en la población argentina, que con la cantidad de atrocidades que se demostraron, que la CONADEP fue probando en el periodo previo al juicio, hizo nacer la necesidad de que esos hechos fueran investigados judicialmente y juzgados sus autores, ¿no? Por supuesto hay muchísimo más para decir en cuanto a los efectos, pero yo creo que estos que estoy señalando son importantes. Marta. Sí, yo te quiero comentar que tengo toda la colección del Diario del Juicio. El Diario del Juicio que apareció todos los lunes a partir del 27 de mayo de 1985 hasta el 7 de enero de 1986 y que incluye la versión completa de la sentencia dictada por la Cámara Federal y además cada número tenía una versión taquigráfica de los testimonios más importantes y después la cobertura periodística. Y el primer número del Diario del Juicio tenía un gran titular que lo leo porque es parte de lo que vos dijiste, Alejandro, también. Decía, porque la historia es el prólogo del mundo que heredarán nuestros hijos. Qué bárbaro. Sí, yo creo que realmente es muy fuerte. Hoy hay una situación como distinta en la Argentina, Jorge, respecto no de la mirada hacia el pasado, me parece a mí estrictamente en cuanto a lo importante que ha sido juzgar a los crímenes de lesa humanidad, pero sí quizás un cuestionamiento sobre la forma en que ese tema se trató en los últimos años. Yo quiero que vos le recuerdes a los que nos escuchan cómo fue juzgar en aquel momento. Me refiero a, ¿fue simplemente así de sencillo? ¿Llamaron a los jueces y dijeron juzguen los crímenes? ¿Estaban todas las posibilidades abiertas? Bueno, sabemos que no. Por eso contanos un poco los miedos, los problemas, las dificultades estructurales. Bueno, yo soy un convencido que Alfonsín ganó las elecciones cuando puso por delante de todo la necesidad de juzgar los delitos de lesa humanidad que se habían cometido y desoír la ley de autoamnistía que los militares habían dictado. A diferencia del peronismo, a diferencia de Luder, que si bien se había mostrado en contra de la ley de autoamnistía, él decía que era una valla que no se iba a poder superar por la disposición del Código Penal de los efectos de la ley más benigna. Y la ciudadanía argentina eligió la postura del Luder, porque lo normal en la Argentina era que las elecciones las ganara el peronismo. Y Alfonsín con esto ganó con el 52%. Y fue consecuente con esto Alfonsín, porque a los pocos días de haber asumido,
dictó los decretos 157 y 158 de 1983, por supuesto. El primero estaba referido a la necesidad de investigar y juzgar a los responsables de las organizaciones subversivas y terroristas, y el 158 la de someter al juzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. Bueno, al mismo tiempo la CONADEP comenzó su investigación también por un decreto del Poder Ejecutivo, y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se supone que tenía que comenzar el juzgamiento de las 3 primeras juntas. Hubo en ese tiempo la reforma del Código de Justicia Militar, y esa ley de reforma, en su artículo 10, establecía que ese juzgamiento a las cúpulas militares, y al mismo tiempo que eso se tenía que llevar a cabo en 6 meses, y si por un motivo u otro no habían podido terminar, tenían que informar a la Cámara Federal cuál era el motivo por el cual no habían terminado. Y la Cámara Federal resolvería si les daría un plazo mayor o asumiría el juzgamiento. Luego de 90 días hizo un informe, en la Cámara le concedimos un plazo mayor, y después, en septiembre de 1984, informó que le resultaba imposible el juzgamiento, porque ellos entendían que primero había que determinar quiénes habían sido los autores inmediatos, y que, por otro lado, la lucha contra la subversión, la actividad militar, había sido llevada a cabo sobre la base de órdenes que eran incuestionables en cuanto a su contenido y forma. Ahora, Jorge, y ahí, en ese momento en que los militares se niegan a juzgarse a sí mismos, en el momento en que el gobierno de Alfonsín no llevaba ni un año todavía en el gobierno, y con tanta inestabilidad y tanta posible dificultad, ¿qué sintieron ustedes al tomar la decisión de vamos a hacer el juicio? ¿Cómo fue? Yo quiero ir un poquitito antes, y que tiene que ver con esto que vos decís, porque cuando se dictó la ley de autoamnistía de los integrantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Valer Garaos fue uno de los primeros magistrados en decretar la invalidez de esa ley, enfrentando por primera vez a los militares que después los tendrías sentados frente a vos, juzgándolos. Y entonces lo relaciono también con una pregunta de Alejandro. ¿Tuviste miedo? ¿Cómo era tu vida cotidiana? Sí, por supuesto, miedo. No tuve esa pregunta. Un poquito más. Ahí está. Es una pregunta que nos hacen con frecuencia. No, miedo en ningún momento, ni cuando se dictó la ley de autoamnistía, ni en épocas anteriores, que en 2 oportunidades yo siendo juez de instrucción, hice lugar a recursos de habeas corpus, que fueron confirmados por la Cámara y después revocados en la Corte Suprema de aquellos años, y uno cumplía con su misión, y cumplía con su cargo y con sus obligaciones. La realidad es que no tuve miedo en ningún momento, y después en el desarrollo de mi rol de juez de cámara estaba tan bien acompañado con
mis otros 5 colegas, que no tuve ninguna inquietud de tipo personal al respecto. Y mi vida, que fue parte de tu pregunta, Marta, mi vida se desarrolló con toda normalidad. Tenía mis hijos, mis 4 hijos muy chicos, yo creo que los seguía llevando al colegio. Y no Ahora, Jorge, al respecto. pero hay algunos indicadores de que el ambiente no era facilitador de lo que estaba sucediendo y hay datos concretos de que tuvieron que sacar del país en secreto las grabaciones del juicio. ¿Eso cómo fue? ¿En qué circunstancias tomaron esa decisión y por qué? La verdad voy un poquito antes a durante el juicio y después, por supuesto, voy a la actividad posterior, esa que llevamos a Noruega, las copias del juicio. Pero yo creo que el propio gobierno se empezó a asustar cuando vio el trabajo serio que se estaba haciendo en la Cámara Federal. Y ellos se imaginaron que a lo mejor el juicio que nosotros estábamos encarando iba a ser una cosa mucho más liviana. Incluso hubieron algunos funcionarios que vinieron a vernos a la Cámara, como tratando de hacer una especie de negociación que si el juicio público no se llevaba a cabo, si los excomandantes hacían una confesión lisa y llana y abierta. Por supuesto que nosotros no aceptamos de ninguna manera. Y después había una creencia generalizada que el juicio no se iba a poder llevar a cabo. Hay un cuento que yo siempre hago porque lo viví personalmente, que es que José Severo Caballero, uno de los integrantes de la Corte, que yo tenía una excelente relación de muchos años antes, por temas de doctrina y de cátedra. Él en un almuerzo en la casa de un gran jurista, y que habían otros abogados muy importantes, él me dijo que él ya estaba en pleno desarrollo del juicio, que no íbamos a poder terminarlo porque siempre él tenía mucha experiencia por Córdoba en los juicios orales, cosas que nosotros no teníamos. Decía, siempre se va a plantear una nulidad, una excepción, que les va a ser imposible llegar a la sentencia. Y una de las cosas que teníamos presente los 6 jueces era que tenía que ser nuestro juicio tenía que ser algo muy, muy rápido y en un corto tiempo, en el menor plazo posible, para evitar presiones o planteos que nos pudieran llegar a comprometer en ese desarrollo del juicio. Nosotros eso lo teníamos muy presente y los planteos que se hacían los resolvíamos rapidísimamente. Se hacían planteos ante la Corte y la Corte respondió fantásticamente, porque también en muy corto plazo dictaba sus sentencias a esos planteos. Y después, con eso que comentaba Mercedes, eso fue después, cuando ya había terminado el juicio, que había algún temor que las copias del juicio que estaban en un pasillo de tribunales pudieran desaparecer. Entonces hablamos con un jurista internacional y amigo de todos nosotros, Bernardo Weiderman, y él nos consiguió, y él
consiguió interesar a la Corte, él consiguió interesar a la Corte Suprema de Noruega y aceptó tener una copia completa del juicio en sus archivos, en el lugar donde estaba también la copia de la Constitución de Noruega. Y así lo llevamos las copias, no sabíamos si iban a ser retenidas por la aduana argentina, si iba a ser retenida al llegar a Noruega, aunque ahí estábamos más seguros que no iba a pasar, por lo que estábamos acompañados por la Corte de Noruega. Fuimos nosotros con nuestras mujeres y eran 100 y pico de cassettes y los llevamos entre nuestras ropas y entre nuestras valijas. Y están allí y lo conserva, y se conservan en Noruega. Por supuesto, después pasó mucha agua bajo el puente y ahora la Universidad de Salamanca, a su costo, depuró esas copias y ya no hay ningún peligro de ese tipo, ¿no? De que se pierda eso. Un poco por las ramas, pero... pero es una historia muy interesante, muy interesante. Jorge, hay una pregunta que nos planteamos todos y que obviamente ustedes solamente la pueden responder. ¿Qué sentían sentados en el estrado, cumpliendo ese rol, que además vos dejás muy claro que lo cumplieron con el mayor respeto por el derecho de defensa, con el mayor respeto por la democracia, con el mayor respeto por los derechos de esos delincuentes que habían cometido tantos delitos de lesa humanidad tan espantosos? ¿Qué sentían al escuchar los relatos? Bueno, el efecto de escuchar los testimonios fue tremendo. Yo creo que ninguno de los 6 jueces, ni el fiscal Julio Estrayera, fuimos los mismos después de escuchar esas atrocidades. Porque la realidad es que ya nos fuimos enterando a través del informe de la CONADEP, pero después escuchar en vivo todas esas atrocidades, las madres que denunciaban los secuestros y desapariciones de los hijos, las víctimas, una enfermera del Hospital Posadas que relataba y mostró cómo le habían quemado el pecho con un soplete para que hiciera confesiones de cosas que ella decía que no sabía, y todo eso fue algo realmente que provocó una afectación moral sí, yo agrego acá que en alguna oportunidad el fiscal en ese momento, Luis Moreno Campo, con quien después fundamos Poder Ciudadano, me dijo, sí, Marta, yo no soy el mismo después de haber escuchado los testimonios en el juicio. Eso es tal cual. Y charlábamos con Mercedes antes de abrir el programa, por qué motivo habíamos renunciado después que terminó el juicio y ejercimos la profesión, 4 de nosotros, y un poco era esta la causa, ¿no? La afectación que habíamos tenido cada uno de nosotros después de escuchar todo esto. Una pregunta ya, el tiempo se nos está acabando, ¿no? Pero tu opinión ya la has expresado en algunos medios, pero para que la audiencia otra vez lo escuche, tu opinión sobre la película 1985. Yo iba a hacer la misma. Yo también quería lo mismo. Genial, Marta. La hicimos los tres con vos, vale.
Bueno, la opinión entre nosotros fue distinta. Desde Guillermo Ledesma, que expresó haber estado absolutamente en contra, a otras opiniones. La mía, yo creo que fue de un gran valor, la película 1985. Primero que tuvo su cuota de ficción, y eso hay que permitírselo al director, pero tuvo algo muy, muy importante que provocó una respuesta tremenda en la juventud. La juventud se interesó, pero muchísimo, doy fe, el juicio doy fe. A los comandantes, y pasó algo notable. Yo creo que Luis Moreno Campo fue un impulsor de la película, y fogoneó la realización, y hasta tengo entendido que pudo haber ayudado económicamente a su realización, cosa que es muy, muy importante. Y él destacó la labor de los fiscales, sobre todo la labor de Julio Estracera. Y la gente joven se interesó muchísimo por la actividad de los jueces, y más que por la actividad de los fiscales. Y yo esta película la veo con un valor muy, muy importante. Por supuesto, pudo haber destacado un poco más a Raúl Alfonsín, pudo haber puesto en su justo lugar el discurso o una exposición que hizo por televisión quien era ministro del Interior, Antonio Trócoli, pero tuvo su aspecto positivísimo, que es el que yo destaco. Jorge Valerga Araoz, realmente te agradecemos muchísimo tu participación, tu presencia en el programa. Ha sido un lujo para nosotros, justamente en esta fecha además, poder hablar, poder tener en la cara de nuestros oyentes, gracias a esta cosa audiovisual de estos tiempos, a uno de los, yo diría, grandes patriotas de la Argentina, que ha contribuido a esa sentencia que nos enorgullece. Muchísimas gracias. 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 Y nos vamos a ir. Gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a una pausa musical que habitualmente tiene mucho que ver con la charla, en este caso también, obviamente. Se trata de la memoria de León Gieco en la versión cantada en su momento como homenaje a la AMIA por más de 100 artistas argentinos. Ya volvemos. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los sueños que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. 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 Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, se hizo muy corta la entrevista, a pesar de que no lo fue en tiempo, ¿no? Es lo que dice Marcelo. Claro. Marcelo nos dice eso, muy buena pero corta. Claro, es que no fue corta, fue... Siempre falta tiempo. Yo creo que es un mensaje interesante para el día de hoy, y quiero que opinemos brevemente todos, pero en un día en que se dicen
tantas pavadas, ¿no? Con perdón, lo voy a decir así, de blancos y negros y de gente que se atribuye o se apropia de causas como la de derechos humanos, que es una causa de toda la sociedad argentina, y hay algunos que creen que apareció hace poquitos años, y estamos hablando de 40, y estamos hablando de 50 años de padecimiento, no de 20. Y por el otro lado, los que vienen ahora a descubrir la pólvora y a pretender desconocer o quitarle importancia y empiezan a discutir si son 10.000, 9.000, 8.000, 30.000, como si no valieran los asesinatos, las torturas, las vejaciones, las violaciones, las apropiaciones de niños. Cientos de niños. El diario este que yo mencioné del juicio a las juntas, que ya son ejemplares, un papel que casi ni lo podés tocar porque se te desarma, pero cada tanto los miro y los ojeo porque no podemos olvidar eso. Además, vamos a decir algo que ya lo hemos dicho otras veces en este programa, es un disparate que sea feriado. Tal cual, el 24 de marzo. Totalmente. Debería ser día un de día duelo, de duelo, de Exacto. conmemoración, sobre todo de charlas en las escuelas con los alumnos, de conferencias, etcétera, porque feriado lo asociamos a festejo, Tal cual, ¿o no? tal Fin cual, de semana tal cual. largo, entonces nos vamos a hacer un poco de turismo. No debería ser feriado, no se festeja nada, es una conmemoración que debería llegarnos Terrible, ¿no? al corazón. Sí, dale, Mercedes. Sí, no, yo había estado leyendo una nota que salió en Infobae a Daniel Feierstein, que es un sociólogo y politicólogo justamente especializado en temas de genocidios, y él hace un análisis muy fuerte de esta cuestión del negacionismo, con lo de las cifras, con los 2 demonios, con lo que fuera, y un surgimiento de lo que sería un neofascismo. Y es muy fuerte la conexión que él hace, no da para conversarla hoy, pero sí tenerlo en cuenta para que nos cuente cómo empezó y cuándo empezó a registrar lo que estaba pasando en nuestra sociedad con respecto específicamente a esta temática, Sí, ¿no? hay una noticia importante en Sí, relación a este tema, sí, que importante. justamente en el 49 aniversario del golpe cívico-militar, el gobierno nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la dictadura. Es una excelente medida. Es Excelente. excelente. Debió haberse Excelente. hecho. Sí. Sí. Ahora, en ese sentido y en la línea de lo que decía Mercedes, es decir, yo creo que hay cosas a las que no hay que tenerles miedo, ¿no? Uy, son 30.000, no se puede discutir. No, por supuesto que se puede discutir. Las cifras se Seguro. componen de personas, son tantas personas. La CONADEP dijo 7.000 y tantas, hay más de 10 o casi 10.000 absolutamente acreditadas con nombre y apellido. Bueno, se puede discutir. 2 demonios. Por supuesto que había un conflicto previo a la dictadura militar. yo invito, no hay 2 demonios perdón, porque no son iguales, pero... invito a los que discuten números, 5.000 más, 5.000 menos, 30.000, Sí, tal 8.000, que visiten el Parque de la Memoria. Exacto. Y recorran esa herida donde están las placas de las personas y las edades. Y van a ver 22 años, 24 años, 29 años, 18 años. Sí, un horror. un ¿no? horror. Y además son varias cuadras que uno camina leyendo esas placas, que son placas pequeñas, así que imagínense la cantidad que hay. Yo lo que quería mencionar muy brevemente es el video que el gobierno hoy pone al aire en un día como este, tan significativo para el país, que además no es ningún funcionario público, es un militante partidario del gobierno el que pone un video de 20 minutos sobre el tema. Menciona cosas que no hay ningún problema en discutir y que está muy bien discutir. Por ejemplo, la AAA mató más de 1.000 personas. Por supuesto que las mató, bajo un gobierno constitucional. Sí, señor. Dirigida por funcionarios de ese gobierno constitucional. Por supuesto que sí. Y yo quiero que alguien ponga la cara y diga no se puede discutir. Claro que hay que discutirlo. Tal cual. El terrorismo de la guerrilla existió. Por supuesto que existió. Tal cual. Mataron... por ejemplo, el famoso caso del capitán Viola, a matar a un militar cualquiera Terrible. y mataron a la hija. Claro que sí, son Terrible. crímenes espantosos, por supuesto que sí. Ahora, ¿eso qué tiene que ver
con el ejercicio desde el Estado Sí, sí. de crímenes de lesa humanidad durante años, ¿no? Sí, sí. Un horror. Bueno, cambiamos la óptica, el tema y... No, pero es importante este tema porque los que hacen una analogía fuerte con esto que hablábamos, ¿no? del fascismo, es que no empieza en Auschwitz, el fascismo Claro. termina en Auschwitz. O sea, como Sí. que cuando uno deja pasar y no presta atención a los negacionismos y a la vuelta a procesos, ¿no? Del famoso enano fascista y a empezar de nuevo a naturalizar, me parece que ahí hay una Sí, bandera roja de llamado de Bueno, atención, Mercedes, mirá, cómo se desliza la sociedad yo haría sin darse cuenta, ¿no? un símil, o no un símil, una relación con algo actual. Cuando se naturaliza que el presidente de los Estados Unidos, desconociendo las órdenes de sus propios jueces que le dicen que eso no se puede hacer, mete a 200 o no sé cuántos inmigrantes que no les probó ningún delito ni tienen ninguna denuncia y los manda a las cárceles de un dictador como Bukele, que son el terror del mundo, bueno, naturalizar eso también es un paso hacia horrores mayores, ¿no? Terrible. Que tengo una sola cuestión, casi diría que, por supuesto, para la audiencia, pero para Marta, de esta nota que recomiendo que la lean en Infobae. Él plantea que el fascismo creció cuando hubo un porcentaje muy importante de la sociedad que estaba sufriendo mucho y no encontraba respuestas esperanzadoras. Entonces, el tema de las respuestas esperanzadoras tienen que tener una dosis fuerte de posibilidad de concretar, ¿no? Para evitar este tipo de extremismos. Y es fundamental porque él dice, en cambio de que desde el poder se fomente lo peor de cada uno, la manera de evitar estos extremos cruentos es movilizar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Eso me parece que es algo que a nuestro gobierno le falta. Totalmente de acuerdo. Bueno, y yo tampoco me quería extender, pero acá justo calza algo que escribe Lisette Krugler, joven periodista de 35 años, nacida en democracia, como dice ella, en el newsletter de Mujeres y Compañía que recomendamos siempre, y dice, la memoria, la justicia y la igualdad no son solo palabras, sino compromisos que atraviesan nuestra historia y sobre todo nuestro presente, y hacerlo desde el pensamiento crítico, desde la responsabilidad que recae en quienes nacimos en democracia y miramos con respeto lo conquistado, es un desafío aún mayor. Tal cual. Bueno, vamos a cambiar el ángulo, a ponernos en un tema muy interesante, nuestro amigo y compañero Charlie March. Pero Dale, yo quiero antes recordar que hace muy poquitos días comenzó el otoño, Sí. ¿sí? Y quiero leer, si ustedes me permiten, un corto poema. Ay, sí, buenísimo. ¿Sí? ¡Ay, qué lindo! Vamos El entrando en- 21, Sí, el sí. 21 de marzo empezó. Sí, sí. El poema se llama Otoño y dice, sobre las sucias veredas porteñas, cansadas de tanto abandono, endurecidas por el frío, húmedas de llovizna incierta, caen, tras largo vuelo, tímidas hojas marrones. El autor, Alejandro Drukarov, acá presente. ¡Qué bueno! Aplausos para el autor. ¡Qué buena idea, Ya Marta! cuando Me empezó, encantó. cuando empecé a leer me empecé Te a poner diste cuenta que colorado. era tuyo. Gracias, Marta. Muy bueno, Muchas gracias. muy buen homenaje a la poesía de Alejandro. Bueno, decía que Carlitos March nos trae novedades sobre cosas muy positivas y muy lindas que vale la pena escuchar, las cosas buenas que se hacen en tantos lugares de la Argentina. Lo escuchamos a Charlie. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a mandar un micro medio atípico porque voy a contar una experiencia entre los viajes que me ha tocado tener durante estas semanas, el que realicé este fin de semana pasado a la provincia de Neuquén, a la ciudad de San Martín de los Andes, donde se organizó un encuentro por un grupo de médicos de la provincia titulado Gestación Colectiva o Sálvese quien pueda. Y estaba referido
a entender la salud como política pública y a la construcción de agendas comunes para una salud de calidad. Y allí nos encontramos con que los médicos tienen muy clara la diferencia entre políticas públicas de medicina y políticas públicas de salud. Políticas públicas de salud se le puede llevar a todo el mundo con altos estándares de calidad, porque depende de la cultura y de la política pública. Políticas de medicina es imposible llevarlas en estándares de calidad para toda la comunidad, porque dependen de ciencia y dinero. Y hay 3 ejemplos que a mí me interesaría comentar rápidamente que tienen que ver con esto, con la salud entendida como política pública. Primero, una iniciativa coordinada por Martín Zapac, médico, Hernán Ingelmo, ex sacerdote, denominada RAC, Red de Acción Comunitaria. Esta idea nació durante la pandemia y articuló a distintos actores sociales, voluntarios, comprometidos en que ninguna persona de Neuquén muriera sola. Se montó todo un sistema de asistencia para que las personas enfermas por el COVID pudieran ser asistidas para que estuviesen acompañadas hasta el último momento. RAC, Red de Acción Comunitaria. La segunda iniciativa es la Fundación Salud para Todos, impulsada también por el médico Martín Zapac, creó un banco de leche. Y todo voluntario. Donan las madres que están dando pecho y donan también las personas el tiempo y la logística para recoger la leche y que pueda ser procesada y llevada a las madres que no pueden dar de amamantar, y así en lugar de leche en polvo pueden contar y nutrir a sus chicos con leche materna. Y el tercer proyecto tiene que ver con el Hospital del Alma, impulsado por la doctora Alejandra Silva, que además de brindar una asistencia médica tradicional, complementa ese servicio con atención al alma, al espíritu, para lograr equilibrio entre cuerpo, mente y alma. 3 iniciativas de la provincia de Neuquén que tienen clarísima la diferencia entre políticas de salud y políticas de medicina. Crear un hospital no es una política de salud. Evitar que la gente llegue al hospital, eso sí es una política pública de salud para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Charlie. La verdad que un mensaje, tantas cosas buenas, Marta, que pasan en la Argentina. Sí, ¿no? sí, justamente. Bueno, a mí es música para mis oídos, escuchar cosas que ocurren en ciudades del interior, en pequeños municipios. Yo he trabajado mucho con el tema de las auditorías ciudadanas en esos lugares y organizando foros cívicos y viendo el compromiso de la gente y la necesidad de hacer algo con otros. Naturalmente, en una comunidad trabajan en equipo. Bueno, es un tema para seguir conversando. Sí, en el Observatorio de Salud de la UBA, que dirige Marisa Eisenberg, justamente hay un posgrado en Ciudadanía Sanitaria y tengamos presente que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y este año, en el 2025, cada año hay una temática en especial que se pone en agenda y que se difunde. Este año el título de la propuesta es Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores. Y tiene que ver con la salud materno-infantil, es decir, cuidar la salud de la madre y del recién nacido, porque hay retroceso en esto a nivel mundial. Entonces, me parece que la reflexión de Carlos, diferenciar lo que es una política de salud, ¿no?, que en realidad en Occidente está centrada en la enfermedad, y lo que es una política que plantea lo que es bienestar y el prevenir la enfermedad, es una política pública que no solamente genera indicadores positivos, sino que permite que la gente viva mejor, ¿no? Y yo digo, ahí, Mercedes, entra un debate muy importante, ¿no?, que es el que muchas veces hemos tocado en el programa, pero que se ve muy claro ahí, el rol del Estado. ¿Cómo puede esto
hacerse realidad en un país con casi la mitad o más de un tercio de la gente por abajo de la línea de pobreza y casi la mitad sobreviviendo, porque la verdad es que a muchísima gente, más allá de que no esté abajo de la línea de pobreza, le cuesta llegar a fin de mes, para trasladarle, para que a esa gente le llegue el beneficio. En la ley de la selva, sin un rol del Estado, ¿es posible eso? Bueno, hay una nota No, de ninguna manera. de Gustavo González en Perfil que habla de las distintas caras de Milei, pero hay un párrafo que dice: con todo, llama la atención la vocación de un libertario como él de usar el Estado en materia de seguridad y ordenamiento del espacio público con una determinación mayor a la de cualquier otro gobierno. Y esto es una de las cosas que le está dando mayor rédito a el gobierno de Milei. El orden en los precios, el orden en el espacio público y, bueno, estas contradicciones a las que estamos tan acostumbrados, ¿no? Sí, yo ahí te agregaría, ¿no? También tomando otra nota, ¿no? La de Jorge Fernández Díaz del fin de semana, cuando dice: los malos no te hacen buenos, pero te dan fueros para ser provisoriamente inmune a las secuelas de tus propias trastadas y vileza. Bueno, un perfecto derecho y revés, un perfecto derecho y revés, ¿no? Claro, porque yo creo que efectivamente, tiene razón Marta, ¿no? Comparto plenamente que el control de la inflación, para mí hay algo que están diciendo muchos especialistas, y es que el control de la inflación obviamente es un paso muy importante, pero primero que estamos entre uno de los 4 o 5 países con más inflación del mundo hoy, es muy alta todavía. Y segundo, el comentario de mucha gente en la calle es: bueno, pero el del supermercado sigue aumentando. Entonces hay una situación pendiente ahí de resolver. Pero en paralelo también es cierto que el desquicio de encontrar durante años cortada cualquier calle por 3 personas, 10 personas o 50 personas, y todos esos cientos de personas o miles de personas que diariamente, semanalmente iban a hacer su corte de calle y que hoy no están más, también están dando una respuesta de que iban en base a un sistema que los llevaba. Sí, claro, ¿no? claro. Todo eso es cierto. Ahora, en paralelo a eso, me pregunto, los que vivimos algunos años y sabemos que cuando la cosa está muy barata en Chile o en España o en Miami o en cualquier otro lado o en Brasil, que vienen nuestros amigos y dicen: no sabés lo que cené, y vos le decís: flaco, te tiraste la casa por la ventana, ¿qué hiciste? No, comí pulpo, qué sé yo, esto, lo otro, lo de más allá, y gasté menos que si hubiera comido una milanesa en la esquina de casa. Bueno, esto lo hemos visto, ¿es sostenible en el tiempo? No lo sé. No, ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Y además te marca lo que es un sistema, por lo menos regional, económico, que tiene que funcionar de alguna manera articulado, y no está sucediendo. El punto también acá es que estamos buscando soluciones parciales o locales o ubicadas en territorios cuando hay problemas de alta complejidad que son mínimamente regionales y que requieren respuestas articuladas y estratégicas. Sí, más con un presidente como Trump en Estados Unidos, ¿no? Encima. Claro. Pero digamos, tienen esta perspectiva nacionalista de la economía y de proteccionismo que ya no solamente no da respuesta, sino que genera en el plano geopolítico graves dificultades. Sí, es así. Nos faltan instituciones globales, ¿no? Yo agrego un comentario. Alejandro Borenstein me hace reír y llorar todos los domingos. Hay veces que me hace reír mucho y después llorar más. Yo estoy muy entusiasmada con la saga del equipo de los corruptos y el equipo de los boludos. Es buenísimo, es buenísimo. Sí. Con el tema del CryptoGate, ¿quién gana? ¿Los sí, corruptos o los boludos? Sí. Pero hay una frase terrible el domingo. Dice: el presidente Milei seguirá adelante con paso triunfal hasta que se le acaben los dólares y todo se vaya al carajo, como siempre. Lamentablemente no quedan muchos, dice
el genial Alejandro. Pero bueno, esperemos que no sea así. Lo que pasa es que el esperemos también es otra historia interesante para charlar, ¿no? Esta frase que yo leía de esta joven periodista sobre la democracia y el 24 de marzo, ¿no? Esto un poco de esperar tiene que ver con la caída y la pérdida del pensamiento crítico para mí. Porque hay miedo a opinar. ¿Y por qué no se puede opinar? Y no se puede opinar distinto. Y esto no significa que uno esté a favor de este y en contra del otro. Entonces, o tengo que estar con Milei o tengo que estar con Cristina. Dios mío, Dios mío. Tengo todo el derecho a generar cualquier otra opción, a pensar en cualquier otra opción. Y me parece que eso de esperar que salga bien es un poco disparatado a esta altura, ¿no? En fin, tema complejo. Sí. Sí, Mercedes. Dale. No, a mí me interesaba mucho la relación con estos temas que estamos hablando, pero sobre todo con la fecha de hoy y no sé si es que empalidece la democracia, ¿no? O por lo menos se fatiga, o por lo menos, no me acuerdo de Alfonsín hablando de la fatiga moral. Es como diciendo, ¿qué está pasando? Que estos temas no movilizan desde otro lugar a la ciudadanía. Es que yo no creo que no la movilicen. ¿Vos sabés? No sé, quiero ver Marta qué piensa. Para mí lo que es muy complicado en este momento es la falta de alternativas. Cuando leo encuestas y leo opiniones sobre qué va a pasar en las elecciones y leo, bueno, qué pasa en la provincia, qué pasa en la capital, la dispersión y todo esto, verdaderamente creo que el gran problema argentino hoy es que no hay ni acuerdos ni conversaciones, como hemos dicho toda la vida, como para construir políticas de Estado que permitan generar algo sustentable a 5 años, a 10 años, a 15 años, y tampoco hay alternativas a lo que hay, que está nada más que porque lo anterior era espantoso. Sí, tal cual. Mira, yo quiero decirles no podría agregar algo más en relación a esto. Mercedes, ¿vos qué decís? No, pero fíjense, la democracia no solo busca igualdad en la libertad, sino también el control de los ciudadanos sobre los actos de los gobernantes. La vigilancia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la confianza en las instituciones públicas. Alexis de Tocqueville. Nada menos. Y cuánto hace, ¿no? Es decir, que el no prestar atención, y ahí hay organizaciones que vos conocés porque creaste una de ellas, por ejemplo, Poder Ciudadano, hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando duramente para que esto suceda, pero se requiere mayor conciencia de la ciudadanía. No puede ser algo que dependa del permiso del gobierno para que hablemos o pensemos distinto. Mira, o de las organizaciones de la sociedad civil que empujan un poco los límites para generar transparencia, acceso Mercedes, a la información, etc. ¿Sabés que hay un dato de estos días que pone en evidencia el nivel de liviandad, ¿no? de la sociedad y de la dirigencia en particular? Se está hablando de que el Senado va a votar finalmente los pliegos del hijo de García Mansilla y posiblemente los rechace. El tema es, García Mansilla está discutiendo si se queda o se va después de que el Senado le rechace el pliego. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocerlo a García Mansilla y no tengo problemas con sus antecedentes académicos, pero digo, si dijiste que no vas a aceptar que te designen por decreto, ahora estás dudando en quedarte si te rechazan el pliego. Buah, me están haciendo señas, no sé si Fede por ahí está llamando a García Mansilla y por eso me tengo que ir del aire, no no es eso, no, lamentablemente no se preocuparía, no, tampoco se preocupa por aclararlo. Bueno, un solo dato, 1564, 24 de marzo, el Papa Pío IV publicó el primer índice de libros malditos. Mirá qué interesante, como para comparar con la fecha nuestra. Es decir, prohibición de libros. Sí, y sin considerar los malditos libros queridos que nosotros teníamos. ¿Quién no ha quemado libros en la época de la dictadura? Ay, Dios mío. Por sí. Tal cual. Con eso nos vamos. Perfecto, Marta. Gran cierre. Hasta la semana que viene. Un abrazo.